A continuación, Alberto Cavallo, del MIT, el Sloan School of Management, nos hablará sobre la estimación de índices de precios BPP, Billion Prices Project. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Soy Alberto Cavallo. Espero que me puedan escuchar bien. Yo no escucho mucho, excepto a través del moderador, pero bueno, ante todo les agradezco mucho la oportunidad de participar. Les pido disculpas por no poder estar allí en persona y espero que la tecnología nos ayude en esta sesión. Antes que nada, también les quiero decir, soy argentino, así que felicito a todos los mexicanos por el gran partido de hoy. Para un argentino, que lo más cercano que gane Argentina es que Brasil no gane, así que para nosotros es un muy lindo día también, así que felicitaciones a todos. Pero bueno, yo trabajo en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y de lo que voy a hablar hoy es de una experiencia de construcción de precios o medición de inflación con precios que obtenemos online. El proyecto se llama el Billion Prices Project. Es un proyecto académico que fue diseñado básicamente para hacer research económico en temas macro, que son los temas a los que yo me dedico, de macroeconomía y de economía internacional, y también para explorar formas en las que esta data online pueda ser utilizada para la medición de inflación. Nuestro caso es usado como un ejemplo generalmente de cómo hay aplicaciones prácticas para Big Data. Entonces, déjenme empezar. Espero que puedan ver bien la presentación, pero en caso de que haya algún problema, le pido al moderador que me frene. Y por supuesto, siéntanse libres de frenarme y hacerme algunas preguntas a medida que avanzo. Pero básicamente, cuando uno piensa en data a nivel precios en macroeconomía, cuáles son las fuentes de datos, generalmente encuentra tres opciones. Puede ir a los datos micro de las oficinas de estadística, como el INEGI ahí en México, puede obtener acceso a los datos a nivel de producto que se usan para construir índices como el IPC. Alternativa, generalmente es una fuente de datos que para los economistas es un poco difícil de acceder, porque estos datos generalmente tienen secretos estadísticos y no es tan fácil para el research, digamos, acceder a esa información, pero obviamente es data que es muy atractiva por los usos que tiene en la medición de inflación. En segundo caso está algo que ha existido por los últimos 10 años, que es esto que se llama Scanner Data, que compañías como Nielsen, por ejemplo, en todo el mundo recogen principalmente para hacer market research. Y últimamente ha habido una explosión o una gran cantidad de uso de data online y nuestro proyecto, el Billion Prices Project, es un ejemplo de eso. Ahora, para los economistas generalmente uno lo puede usar para research en temas macroeconómicos, se ha usado mucho para medir qué tan rápido cambian los precios cuando los banqueros centrales, por ejemplo, tienen una política monetaria expansiva, se ha utilizado para tratar de entender temas de segmentación de mercado, y en economía internacional cada vez se está usando más para entender cosas como las diferencias internacionales de precio, el tipo de cambio real y qué tipo de efectos o variables, digamos, afectan ese tipo de cálculos. Pero también se puede usar para la medición de inflación y otros indicadores económicos, que es básicamente lo que quiero hablar con ustedes hoy. Ahora, antes de que hable, me meta en el tema de la medición de los precios online, lo que creo que es importante entender es que cada una de estas fuentes de datos tiene sus ventajas y desventajas. Es el primer paso para entender para qué puede servir la data online. Si uno piensa en la data del CPI, del IPC, en español, claramente si uno piensa en el objetivo, esto está diseñado para medir inflación. Es la manera en la que hemos medido inflación en los últimos 50 años en casi todos los países. Las grandes ventajas son que tenemos una muestra representativa, son bienes que están con mucho cuidado se han seleccionado. Tenemos muchos comercios en muchos lugares donde se recoge la data. Tenemos series de tiempo muy largas, que obviamente es muy importante sobre todo para los economistas que quieren hacer análisis con esas estadísticas de inflación. Y sabemos que hemos recolectado precios en comercios offline, que es donde la mayor parte de las transacciones ocurren. Ahora, las desventajas son obviamente que
tiene un alto costo ir físicamente a los locales y obtener a los comercios y obtener estos precios. Uno de los efectos de eso es que tenemos muy baja frecuencia, generalmente es mensual, algunos países como Australia y Nueva Zelanda es incluso cuatrimestral. Tenemos un número limitado de bienes y variedades. Cuando uno de las personas que tiene que recolectar datos visita uno de estos comercios, se ve limitado, dado el tiempo que consume, a elegir relativamente pocos productos y variedades de esos productos. Algunos precios tienen que ser imputados y se generan unit values, que tal que voy a escribir en un segundo más detalle. Y además no es muy útil para comparaciones internacionales, como el esfuerzo que, por ejemplo, hace el Banco Mundial cuando trata de llevar a cabo comparaciones de tipo PPP, porque cada instituto de estadística en su país obviamente se preocupa por la canasta y su objetivo principal es la medición de inflación en términos locales. La selección de productos que se monitorean no necesariamente van a ser igual en un país al otro. Entonces eso hace un poco difícil la comparación internacional. Hace como 10 años, como mencionaba, salió esta oportunidad de Scanner Data, que tenía una gran ventaja. Esto es data que se recoge en los supermercados cuando se pasan los productos y se hacen compras. La ventaja es obviamente la granularidad de la data. Tenemos información para todos los productos vendidos. Tenemos data transaccional, o sea que incluso podemos saber qué cantidad ha sido vendida de cada producto. Y tenemos una alta frecuencia. Generalmente esta data se reporta en forma semanal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? También tiene un alto costo para recolectar, y obviamente si uno quiere comprarle la data a empresas como Nielsen, tiene que pagar mucho dinero. Hay relativamente pocos comercios y lugares en comparación a la data de CPI, al IPC. Las características de la data varían mucho, dependiendo del proveedor de datos, del país en el que estamos analizando la data, del periodo de tiempo incluso que se está usando. Es también muy difícil comparar internacionalmente porque generalmente el identificador de producto es un código de barras que se define a nivel nacional o al menos regional. Y yo creo que la principal ventaja es el hecho de que no se reportan precios en general, sino lo que voy a llamar unit values, que son esos promedios mensuales o semanales, donde el precio se calcula básicamente como el monto vendido en esa semana dividido por la cantidad vendida. Y eso hace que, al ser un promedio y un unit value, el precio muchas veces varíe simplemente porque la cantidad vendida está variando y no porque el precio del listado está variando. Y genera ciertos biases o sesgos en la medición de inflación. Los institutos de estadística que han intentado utilizar esta base de datos han tenido generalmente problemas de lo que se llama chain drift, cuando intentan usar las cantidades también en este tipo de índices, que bueno, complica un poco el cálculo de inflación. Ahora, la tercera fuente de datos que le utilizamos nosotros es esta que es data online. Quiero explicar un poco cómo se recoge para que ustedes entiendan a qué me refiero exactamente. En primer lugar, esto está recolectado de los comercios que venden o muestran precios online. Eso no significa que tienen que ser comercios que solo venden online. Por ejemplo, en Estados Unidos no nos limitamos, en realidad nosotros ni siquiera obtenemos data de sitios como Amazon.com, que solo venden online. Lo que tratamos de hacer es obtener los precios de esos grandes comercios que venden en el mundo real, digamos, y además muestran esos precios online. Entonces, ustedes van, por ejemplo, aquí estoy mostrando el caso del Apple Store, pero obviamente hay también muchos otros comercios como Walmart, Target, grandes comercios de los Estados Unidos, que tienen gran parte del mercado offline y además muestran sus precios online. Uno puede hacer básicamente que un software ingrese a esas páginas que son públicas, como la que ustedes ven aquí en el caso de Apple. Detrás de esa página que se ve tan organizada y linda, hay un código que es muy estructurado, que se llama el código HTML, que básicamente tiene lo que se llaman tags o partes del código que siempre son constantes a lo largo del tiempo, o al menos mientras el formato general de la página se mantenga estable. Entonces lo que uno hace es, le enseña a un software a bajar la data, mirar ese código HTML y reconocer cuando empieza y termina un producto. Por ejemplo, aquí yo lo he simplificado un poco, pero básicamente uno le podría decir al software, cuando veas el código que diga Start Product, a partir de ahí vamos a encontrar las variables que identifican cada una de las partes que quiero recoger en la base de datos, ¿no? Y
por ejemplo, el modelo de producto es lo que va a capturar después de el tag que dice Product ID hasta que vea dos comillas. Obviamente es mucho trabajo inicial, porque uno tiene que customizar el software y darles estos parámetros, pero una vez que esto está hecho, uno puede poner al software a correr automáticamente en forma periódica, nosotros lo hacemos en forma diaria, y básicamente el software nos recolecta todos los precios que se venden en estos comercios que hemos, de todos los productos que se venden en estos comercios en forma diaria, lo cual nos permite crear una base de datos muy grande, recogida a lo largo del tiempo, para todos los productos que se venden en estos comercios. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, claramente una es la frecuencia, lo podemos hacer muy rápido, tiene muy bajo costo, en términos relativos, al menos en comparación con los mecanismos tradicionales de captura de datos. Hay una gran granularidad de los datos porque tenemos todos los detalles de productos que se muestran en la página web, esa información que nosotros podemos capturar. Están todos los bienes y variedades disponibles en el comercio y además, si hay un nuevo producto que se vende, el primer día que es mostrado en la página web, nosotros lo podemos capturar, que eso tiene implicancias, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con ajustes de calidad, por ejemplo, que voy a hablar más tarde. Y también es más fácil de comparar internacionalmente, porque como básicamente uno puede recolectar todos los productos que se venden, cuando va a otro país y hace exactamente lo mismo, hay mayores chances de poder marchar esos productos. Ahora, las desventajas son que obviamente hay menos comercios y lugares disponibles de donde recolectar data de los que habría, por ejemplo, para el IPC. No todas las categorías de bienes y servicios van a estar online. Es probable que con el tiempo aumente la cantidad, sobre todo de los servicios que están online, pero hoy en día no todas ellas están disponibles. Las series de tiempo en general son cortas. Nosotros empezamos nuestro trabajo en el 2008. Para algunos países tenemos aproximadamente 5 años de data, pero en comparación al CPI es mucho menor. Y es potencialmente posible que los precios online o del mercado online se comporten en forma diferente a los precios offline, que es donde ocurren la mayoría de las transacciones. Ahora les cuento un poco entonces lo que hemos hecho nosotros. Desde el 2008 creamos este proyecto que se llama el Billion Prices Project en MIT, como les dije es un proyecto académico. A lo largo del tiempo hemos incorporado cada vez más comercios y países a nuestra data. Hoy en día tenemos data de aproximadamente 50 países que recolectamos precios en los más grandes comercios de cada uno de esos países en principalmente 6 categorías o 5 categorías que son comida, electrónicos, bienes del hogar, gas price, o sea, energía, y también algunos servicios entran dentro de esos cálculos. En general tratamos de capturar al menos online antes de crear un índice 60-70% de los pesos de la canasta del IPC, y a partir de ese momento entonces empezamos a utilizar la data para crear un índice. Ahora hemos escrito papers académicos en estos temas que yo menciono aquí. De lo que me voy a enfocar primero es un poco en el tema de medición de inflación, principalmente porque además es como empezamos con todo esto. Yo soy argentino, como mencioné anteriormente, y casi por casualidad empecé a trabajar en este tema, porque allá en el 2007, cuando yo era estudiante de mi doctorado en economía, quería hacer research sobre temas de price stickiness, de cuán rápido ajustan los precios cuando hay una política monetaria expansiva, por ejemplo. Y como les mencionaba al principio, tradicionalmente se había usado data de IPC, pero es difícil acceder a la data bien desagregada. Y al mismo tiempo que yo quería buscar data desagregada, el gobierno de Argentina decidió empezar a mentir con las estadísticas de inflación. Es un caso muy conocido, creo que no es controversial en este momento decir que Argentina mentía al respecto, pero básicamente la historia fue la siguiente. En el 2006, ahí como ven en ese gráfico, empezó a haber rumores de que el gobierno estaba preocupado por la inflación porque había superado los 2 dígitos, y estaba tratando de convencer a la gente responsable del Instituto de Estadística de computar el índice, de que les informaran cuáles eran los comercios en donde buscaban los precios. Básicamente porque el gobierno había intentado imponer controles de precios y seguramente querían ir esos comerciantes y asegurarse que los precios que estaban poniendo eran los de los controles, ¿no?
Obviamente la gente del Instituto de Estadística, que era un gran instituto de estadística, el de Argentina, lamentablemente en ese momento era muy bueno, se negaron y a los pocos meses directamente los echaron a todos y reemplazaron a la cúpula del instituto, sobre todo la gente que se encargaba de agregar los datos de inflación. Y a partir de ahí las estadísticas se volvieron un poco extrañas, nunca superaron por muchos años el 10%, ahí como ustedes ven en realidad se plancharon, a pesar de que si uno, por ejemplo, medía expectativas de inflación y le preguntaba a la gente cuánto cree usted que es la inflación, la gente yendo al supermercado sentía que era mucho más alta y las mediciones de expectativas de inflación, que es la línea amarilla que ustedes ven, se dispararon al 30%. Y obviamente había muchas sospechas de que algo raro estaba ocurriendo. Ahí es cuando se nos ocurrió esta idea de tratar de ver si podíamos obtener data alternativa. Había algunos economistas que enviaban gente físicamente a los comercios y armaban pequeñas canastas y obtenían una inflación mucho más alta que la oficial, pero el gobierno respondía, no, eso no es representativo, tienen muy pocos productos. Y la ventaja de hacerlo online era que básicamente podíamos bajar todos los productos que estaban a la venta en esos grandes supermercados y tratar de experimentar con diferentes canastas y ver si podíamos llegar a los resultados oficiales o si teníamos que ir mucho más alto. Yo escribí un paper al respecto, en el que básicamente lo que hice, es un paper que está, ahí está la cita abajo del slide, pero básicamente lo que hice fue primero mostrar que si uno utilizaba data online podía aproximar muy bien los IPCs en esas categorías de 4 países latinoamericanos, inclusive Venezuela. Los países eran Argentina, en donde se machaba era Chile, Colombia, Venezuela y Brasil, y sobre todo lo quería hacer en Venezuela porque quería demostrar que no era un tema de la falta de macheo, digamos, no era o tracking, no era un problema de que era un país, Argentina, con inflación muy alta. Venezuela tenía la misma inflación, oficialmente la reconocía, entre 25 y 30%, y los datos que obteníamos online nos decían exactamente lo mismo. Ahora en Argentina la situación era completamente diferente, que es lo que ven primero en el índice que está a la izquierda, que son índices que están normalizados a 100 desde el momento en que empezamos a capturar data online. La línea sólida es el índice de precios diarios que nosotros construimos, y la línea punteada es el IPC. Obviamente después de 3 años, en este gráfico 4 años, la diferencia entre los dos índices es astronómica, pero lo interesante es cuando ven el gráfico de inflación anual, noten que hoy hay una gran diferencia de nivel, pero dinámicamente se comportan muy parecidos. O sea, al principio me llamó la atención, pero después me di cuenta que si uno va a mentir sobre las estadísticas de inflación, tiene que ser al menos dinámicamente consistente. No puede ser que cuando la economía entra en una recesión, si uno dice que la inflación es 10%, después sigue diciendo que está del 10%. Claramente tuvieron que bajar, y durante ese periodo de tiempo en la que la economía argentina claramente estaba en recesión porque la situación global era muy complicada, incluso hicieron bajar la inflación oficial al mismo tiempo que bajaba la inflación real. Lo que hice en ese paper después es tratar de ver si eran temas metodológicos, temas de diferentes canastas, y básicamente experimenté con todos los mecanismos posibles para tratar de demostrar cómo se podían llegar a las estadísticas oficiales, y descubrí que la única manera de aproximar el valor oficial es directamente tomar la inflación online y dividirla por 3. Era la mejor aproximación que tenía, lo cual yo creo que fue interesante también descubrir que en el caso era claramente un tema de manipulación y no tan complicado como otras personas creían. Imagínense tratar de intervenir un instituto de estadística. No es tan sencillo si uno quiere mentir a nivel de los precios individuales, porque tiene que reemplazar a muchísima gente y hacer que la gente mienta. Mucho más fácil, me parece, fue para el gobierno argentino directamente decir vamos a reemplazar a la gente que agrega los números y que esas personas en promedio nos den un resultado que sea mucho más bajo. Y eso creo que es lo que pasó. Básicamente siempre reportaron entre 2 y 3, dividiendo por 2 y dividiendo por 3, lo que fue la inflación oficial, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue el escándalo. En realidad, dado todo el escándalo que hubo, la Argentina tuvo que lanzar un nuevo IPC en enero del 2014. Lo que ustedes están viendo ahora es un gráfico que nosotros publicamos en forma diaria en nuestra página web,
que muestra la inflación mensual de la data online versus la data del IPC oficial. En la línea azul es el IPC oficial, hemos empalmado el viejo y el nuevo índice. Ahí ven claramente que durante 5 o 6 años la inflación oficial a nivel mensual era mucho más baja que la detectábamos nosotros. Y después en enero de este año se lanzó el nuevo IPC argentino. El primer mes fue exactamente igual al número que nosotros habíamos publicado, pero lamentablemente ya el mes siguiente fue mucho más bajo que el oficial, ¿no? A pesar de que en los últimos meses ustedes van a notar que como está cayendo la inflación, los datos oficiales están también cayendo. Claro, yo creo que hay relativamente pocos datos para saber si el gobierno argentino está diciendo la verdad o no. Probablemente desde que esperar al menos un año, porque es normal en algunos meses, cuando miramos lo que hacemos en otros países, que haya diferencias temporales con el índice oficial. Son diferentes metodologías, ahora voy a hablar un poco al respecto, ¿no? Pero bueno, es muy temprano para saber. Toda esta experiencia con Argentina nos llevó a crear el BPP, el Business Prices Project. En el 2010 empezamos a publicar un índice diario para los Estados Unidos en el website de BPP, y desde el 2011 creamos una empresa que se llama PriceStats, que se dedica a recolectar esta data y publicar índices diarios de inflación en 22 países en tiempo real. Los publicamos con solo 3 días de retraso. No publicamos, en el caso de México, todavía un índice. El motivo es que generalmente esperamos hasta tener 3 o 4 años de data en un país para poder mirar para atrás, entender qué porciones de esa data son buenas y para construir un índice, y a partir de ese momento lo hacemos. Pero la metodología es básicamente lo que describiste ahora. Usamos este software que todos los días se conecta, baja esta data a nivel desagregado y después lo usamos para calcular índices de inflación. Lo que están viendo es los países en los que producimos un índice. En azul y amarillo están los países en los que tenemos data, y este año agregamos Turquía. Hay otros países en los que recolectamos data, como mencioné en el caso de México, y también producimos diferentes niveles de agregación de esos índices diarios. En general, lo que hacemos es básicamente tratar de medir exactamente el mismo fenómeno con técnicas estándar, digamos, de medición de inflación que usan todos los institutos de estadística, pero con una fuente alternativa de data. Y nuestra data en general tiene 3 características si uno la compara con los IPCs oficiales. Primero, hay en el mediano plazo cierto nivel de congruencia o de matching. El caso de Argentina es una excepción en ese sentido. Pero también hay diferencias en el corto plazo, porque es una fuente alternativa de datos. Hay leves diferencias también de metodología que pueden crear diferencias. Y su principal uso hasta hoy ha sido el de anticipar los principales cambios en las tendencias de inflación, que obviamente bancos centrales o gente del sector financiero están interesados en anticipar. Y la data online nos da gran poder para anticipar eso, no solo porque podemos medir la información antes y publicarla antes, sino porque los precios online, en la práctica, en muchos países reaccionan antes a los shocks agregados de lo que los precios offline tienden a ocurrir, ¿no? Pero ahora, si puedo, voy a hablar un poco más de eso. Lo que están viendo ahora es el índice que producimos para los Estados Unidos. Como les decía, esto se publica todos los días con un retraso de solo 3 días. Y ha sido no solo el nivel es parecido en el índice, sino que es particularmente bueno para detectar estos cambios en la tendencia de inflación. Por ejemplo, el primer punto que estoy marcando ahí fue el 15 de septiembre del 2008. Ese fue el día siguiente a cuando Lehman Brothers entró en bancarrota en los Estados Unidos. Inmediatamente notamos que estos grandes retailers en Estados Unidos estaban bajando sus precios rápidamente. Al principio no dio esa información hasta que se publicó el IPC de noviembre, que ocurrió a mediados, perdón, el IPC de octubre, que ocurrió a mediados de noviembre. Y es una tendencia que continuó hasta la fecha, más o menos el 20 de diciembre, que fue cuando empezaron las fiestas en los Estados Unidos. Ese es, como les decía, uno de los principales usos. Es muy bueno el índice para detectar estos cambios de tendencia en la inflación. Esta es la inflación anual de esos mismos índices. Como pueden ver, se aproxima mucho, pero hay periodos de tiempo en el que hay diferencias, que son temporales. Y este es el índice de inflación mensual. Aquí se ve más o menos lo mismo. En algunos casos se ve como hay picos anteriores a que ocurren en el IPC, y eso es un poco lo de la anticipación que les comentaba
que va más allá de simplemente poder publicar la data antes. Aquí les estoy mostrando la inflación anual en otros países. En general, los gráficos de inflaciones anuales que nosotros medimos se parecen mucho a las inflaciones oficiales. La única diferencia, por ejemplo, es Argentina, como les mencionaba antes, o, por ejemplo, el caso de China, en donde como no tenemos acceso a los pesos que se incluyen en la canasta y además no podemos monitorear tantas categorías de productos online como hacemos en otros países, producimos un índice de supermercado que, sin embargo, es bastante bueno para detectar el efecto de shocks agregados. Por ejemplo, esta caída que ustedes ven aquí ocurrió tan solo un mes después de que el Banco Central de China decidió aumentar la tasa de interés para bajar la inflación. Nosotros inmediatamente detectamos esa caída y el IPC tardó un poco en cambiarlo. Déjenme hacer una parte, un segundo aquí. Hay mucha gente que sospecha de las estadísticas de inflación chinas y cree que también mienten sobre el nivel. Nosotros no encontramos evidencia de eso. Como pueden ver aquí, los niveles de inflación son muy parecidos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Argentina. Ahora, les mencioné que hay diferencias. Una de ellas más grandes, importantes, es preguntarse si los datos online son representativos, porque ya en la práctica solo el 10% de las... perdón, y a partir de ahora es en inglés porque no... Empecé a ver el partido de México y no pude terminar de traducir la presentación, o sea que es un motivo importante. Pero bueno, básicamente me van a perdonar, voy a traducir lo que está en las slides. Incluso en los países desarrollados, solo el 10% de los productos en promedio se venden online. Las transacciones ocurren online. Sin embargo, los mercados online y offline en países desarrollados tienen que estar muy integrados. La gente busca online y después compra offline. Así que la forma en la que se comportan los cambios de precio es muy similar. Y hemos realizado nosotros varios estudios en los cuales tratamos de recoger data online al mismo tiempo que lo hacemos online para estos comercios. Encontramos que en la mayoría de los casos los precios son idénticos, en algunos otros el sitio online se comporta como un comercio más, una sucursal más de estos comercios, pero no tiene behaviors de precios muy diferenciados. Y básicamente lo cierto es que esto que llamamos el store online es en la práctica la sucursal más grande de muchos de estos comercios. Por ejemplo, el caso de Walmart, el comercio online creo que es 8%. Cualquier comercio de Walmart no vende más del 1% o incluso menos de todas las ventas de Walmart. O sea que en la práctica son comercios muy, muy grandes. Obviamente va a depender del caso también, del comercio que estemos hablando y del país. Pero eso es básicamente lo que encontramos en nuestra experiencia. Una de las cosas que creo que es muy importante desde el punto de vista de la construcción de la estadística es que muchas de las cosas que se hacen en los institutos de estadística para corregir, por ejemplo, temas como los ajustes por calidad, tienen que ver con las características de la data. Lo que muestro ahí en el gráfico de la izquierda es lo que tradicionalmente es data recogida para el IPC. Como mencionaba, son relativamente pocos productos. Estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, de unos televisores. Hagamos un ejemplo hipotético. Hay un televisor que es el azul, que empieza con un precio de 100 y a lo largo de su ciclo de vida, digamos, tiene caídas de precio. Eventualmente desaparece del comercio y la persona recolectando los precios tiene que saltar hacia un nuevo modelo. Bueno, el problema es que no se recogió la historia de precio para el nuevo modelo y además tenemos que tratar de entender cuánto de este salto tiene que ver con un cambio de precios versus un cambio en calidad. Cuando uno obtiene data online, tiene básicamente toda la historia de precios de estos productos, pero además tiene todas las variedades de esos productos que se crean, ¿no? Eso simplifica tremendamente la medición de inflación. Nosotros no hacemos ningún tipo de ajuste, por ejemplo, por hedónicos, y sin embargo podemos aproximar muy bien el nivel y la tendencia de esas categorías que en países como Estados Unidos, o aquí les estoy mostrando el caso de Grecia, usan técnicas más avanzadas. Y esta es una de las formas en las que quizás este approach de Big Data o las características de Big Data pueden simplificar tremendamente, no solo en términos de costo, pero también en términos de la calidad de la data que nos dan en ciertas categorías, pueden simplificar mucho la forma en la que se mide la inflación. Estoy un poco retrasado de tiempo, déjenme, voy a saltearme esta parte de anticipación, donde básicamente usamos nuestra data para ver
si podemos hacer un forecast de las estadísticas del IPC de los Estados Unidos. Este gráfico lo resume. Lo que estamos viendo acá es cuando hay un shock a nuestra data, cuánto tarda en verse reflejado en su totalidad en el índice de IPC de los Estados Unidos, el índice agregado, y lo que ven ahí es que el pico ocurre a los 4 meses. O sea que el impacto no es algo, la anticipación no es simplemente el tema de publicar la data antes, sino que los shocks que observamos en nuestra data tardan aproximadamente 4 meses en reflejarse en la data offline y oficial. Nosotros creemos que es porque los precios online reaccionan antes, en el caso de los Estados Unidos, a estos shocks agregados. Y hay muchas teorías económicas de que por qué puede ser eso, como que, por ejemplo, los economistas hablan mucho del menu cost, el costo de cambiar precios online debiera ser mucho más bajo que online, y eso es consistente con estos resultados. Pero básicamente, si tengo que extraer algunos tópicos que fueron importantes en base a nuestra experiencia, es primero, encontramos que los precios online y offline se comportan en formas muy similares, que los precios online tienden a reaccionar antes a los shocks agregados, como mencionaba antes, que la data online facilita todo el tema del tratamiento de nuevos productos y hacer ajustes de calidad por overlapping, price series. Claramente hay que tener mucho cuidado en la limpieza y el tratamiento de la data, no es simplemente bajar toda esta información y ponerla en un índice y los resultados no dan. Hay que ser muy cuidadoso, no estamos diciendo que uno tiene que abandonar para nada todos los avances que ha habido en términos metodológicos para tratar y limpiar la data, para nada. Yo creo que eso sigue siendo tremendamente importante. Y la otra cosa que yo siempre digo, que creo que es importante entender es, hay gente que ve a la data online como si información sobre un subsector muy pequeño de la economía que tenemos que tratar de medir y ajustar si uno piensa en toda la canasta de un consumidor, hay una porción pequeña online, podemos recoger datos para medir esa porción. Ese no es el mejor uso. Yo creo que es mejor entenderlo como simplemente una fuente alternativa de data que tiene sus ventajas en algunos aspectos y básicamente nos dan información de lo mismo que obtendríamos si fuéramos un comercio y buscáramos esa data. Aquí hay información sobre las diferentes iniciativas, pero ya mencioné esto, empezó en Argentina, después hizo el BTP en el MIT y Price es la empresa que genera estos índices. Déjenme concluir básicamente diciendo que desde el punto de vista del research macroeconómico, la data online es obviamente una gran fuente para reevaluar viejas preguntas que tenemos los economistas académicos, pero también es una fuente, creo, importante y buena, reliable, digamos, para la medición de inflación. De estas características nuevas que tiene la data creo que pueden simplificar mucho la medición de inflación y ahorrar obviamente muchos costos a la hora de utilizarla en institutos de estadísticas en reemplazo para ciertas categorías de la data tradicional. Y obviamente, como mencionaba, también hay temas de anticipación de datos. Pero bueno, se me ha cumplido la media hora y no me quiero extender más de eso. Yo contento de responder preguntas y espero que estén todos ahí y me hayan escuchado. No tengo idea si pudieron escuchar, pero espero que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.